Muy buenos días. La reflexión que me propongo hacer en el día de hoy tiene como punto focal el 19 de junio, fecha en la cual el gobierno central decreta el primer día sin IVA para dinamizar la economía. Cuando hablamos de dinamizar la economía y vemos la estampida que el mundo entero vio a través de la televisión y las redes sociales, llega a la memoria el premio Nobel de Economía Richard Thaler, y le está hablando de la economía del comportamiento. Economía del comportamiento que nos invita a reflexionar sobre la cantidad de sesgos que tiene el ser humano a la hora de tomar decisiones. Sesgos que tienen que ver con la inmediatez, sesgo que tiene que ver con factores que incomodan una vez tomadas las decisiones, y en general sesgos de tipo estatus. Pues bien, entre líneas es la reflexión que me propongo analizar en el día de hoy con todos ustedes. Los invito entonces a que estén muy atentos y de manera respetuosa les comparto dichas reflexiones. Bueno, antes de compartir con todos ustedes mis líneas sobre el día sin IVA en Colombia, ocurrió el pasado 19 de junio, me voy a permitir hacer un breve recorrido por algunos términos y conceptos fundamentales sobre la economía del comportamiento. Y entre esos términos fundamentales están las creencias, las preferencias y la forma como el consumidor procesa la información. Dentro del conjunto de creencias vale la pena resaltar el exceso de confianza que manejan las personas, el exceso de optimismo. Por el lado de las preferencias, la manera como magnifican las pérdidas y minimizan las utilidades, generando estados de depresión o minimizando estados de felicidad. Es muy importante también, dentro del marco de las preferencias, analizar el sesgo del statu quo. En la imagen se observa la disposición que asumieron las personas el 19 de junio, apenas se decreta el día sin IVA. Acá se observa en primera instancia el desacople frente a las normas sociales. Avanzando en la presentación de los conceptos que nos deja Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, sobre la economía del comportamiento, en estos tiempos de confinamiento es muy importante hacer la reflexión sobre los microincentivos que ofrece el comercio. Ver la reciprocidad, ver esa etimología que existe entre un día sin IVA como estrategia para dinamizar la economía y el costo-beneficio para las personas. El mecanismo de compromiso frente a las normas de bioseguridad. La imagen que apreciamos es muy elocuente frente a cómo las personas el día sin IVA en Colombia desacataron las normas sociales, tanto de orden descriptivo como de orden prescriptivo. Y en el conjunto de estas normas sociales, la emoción que mostró la gente dejó de un lado el distanciamiento social como medida preventiva para evitar el contagio. En la caja de herramientas de la economía del comportamiento sobresalen dos elementos muy importantes. El primero son los factores que incomodan y el segundo la trampa del comportamiento. Los factores que incomodan son pequeñas situaciones, pequeños factores e inconvenientes que estorban e incomodan la decisión. Por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de ir donde el médico, previamente debe acordar una cita vía telefónica. Cuando efectúa la llamada, el chatbot le contesta
y lo invita a hacer un paseo por cuántas extensiones tiene esa EPS. Estos son factores, pequeños factores que inciden en la toma previamente de decisiones que tenía la persona, llegando muchas veces a desistir por la incomodidad que genera ese paseo por una sarta de extensiones que tiene la EPS antes de llegar a concertar la cita. El otro concepto dentro de la caja de herramientas es la trampa del comportamiento. Es importante reconocer que cambiar el comportamiento es diferente a cambiar las intenciones, creencias o actitudes de las personas. Colombia es un país genéticamente plegado del azar. No en vano los moros, incubados genéticamente en los españoles, se arrogan el derecho a un descubrimiento. Por eso, cambiar el comportamiento de comprador compulsivo de los colombianos y en general de las personas a lo largo y ancho del planeta, de la noche a la mañana, es bastante complejo. Sobre todo cuando media un microincentivo, como fue el caso en Colombia del día sin IVA. En este punto es importante resaltar algunas estrategias en el marco de la implementación de la economía del comportamiento. Y son los famosísimos nudges, o una serie de empujoncitos, que son pequeñas intervenciones de fácil aplicación que alteran el comportamiento de las personas de una manera predecible. Estas intervenciones pueden ir desde la forma como se redactan y se presentan los beneficios de los programas hasta la manera como una campaña educacional promueve algún comportamiento predeterminado. Campañas educacionales como por ejemplo para prevenir el embarazo temprano en jóvenes adolescentes. La presente imagen es la respuesta al comportamiento o resultado contrario a lo que pretende un nudge. Pues la respuesta masiva de las personas fue el producto de una campaña en los medios de comunicación colombianos acerca de los grandiosos, de los maravillosos beneficios al ahorrarse un 19% en un día sin IVA. El desborde de emociones de las personas para salir de manera desbordada a realizar sus compras echaron al cesto de la basura una herramienta fundamental dentro de la economía del comportamiento y que nos plantea que la aversión a las pérdidas es la fuerte tendencia de las personas a sentir más descontento por sufrir una pérdida si no iban a comprar, si iban a perder el 19%, frente a la felicidad por obtener una ganancia de la misma magnitud. En este sentido, la ganancia era cuidarnos de estar expuestos a un contagio que una semana después ha disparado de manera exponencial los muertos y el número de contagiados en Colombia. El desacato a las normas sociales se observa de manera muy clara en la presente imagen, donde las personas, a pesar de la profundidad de las campañas en los diferentes medios para el buen uso del tapabocas, la gente de manera irresponsable lo lleva a nivel del cuello, como si quisieran proteger la manzana de Adán del COVID-19. Del discurso a la praxis, un gran abismo. ¿Dónde está la autoridad para hacer cumplir las normas sociales de orden descriptivo y prescriptivo en el sentido de conservar el distanciamiento social? La persona de la imagen refleja el comportamiento de la mayoría de los colombianos el pasado 19 de junio, con sus productos al hombro,
entre comillas, llegaron con cara feliz a sus hogares, sin sopesar la relación costo-beneficio. Un beneficio de un 19% aparentemente, frente a un costo muy elevado en el contagio, que como decíamos hace un instante se está reportando una semana después del 19 de junio. Un costo que ha elevado el número de contagios a lo largo y ancho del país. Un costo que está llevando a las autoridades regionales y orden nacional a volver a la cuarentena estricta en ciudades como Bogotá, Barranquilla. Acá es muy importante entonces seguir reflexionando, seguir haciendo pedagogía sobre la economía del comportamiento. Como dice Richard Thaler, no solamente el homus economicus siempre es racional. Después de este recorrido breve sobre algunos conceptos de la economía del comportamiento y ver las imágenes en función del día sin IVA en Colombia, me dispongo entonces a compartir con todos ustedes las siguientes líneas sobre el mismo hecho presentado en Colombia. Paideia romana, aleluya. Después de 105 días de restricción al placer sensorial acumulado de los colombianos, ejercido por el neuromarketing al servicio de los medios de comunicación masiva, llegó el anhelado y esperado día D, el desembarco de la dimensión emocional del consumidor enajenado por el poder, la autoridad y la tradición judeocristiana, para mendigar dádivas, para mendigar dádivas en función del pensamiento mágico del descuento comercial, prometido como recompensa del confinamiento por el superhombre de Nietzsche, en representación del omnipresente y todopoderoso Dios mercado. Una vez más, la clase media bancarizada y empoderada con el dinero plástico y digital se hinca de rodillas ante el capitalismo rabioso. Escúchese bien, se hinca de rodillas ante el capitalismo rabioso, propagando nada más y nada menos que el virus del consumo hedonista a toda la población a través del efecto rebaño, donde el placer de la razón como única vía hacia la verdad, según Parménides, cede el paso a las limitaciones sensoriales y teóricas del consumidor para tener la habilidad y destreza de abandonar el río del Dios mercado y poner en solfa los sentimientos del día sin IVA, evitando caer en cascadas sin fin de endeudamientos con los ángeles guardianes del dinero plástico en la economía globalizada. La distopía creada, armonizada, coreada y orquestada del cuarto poder y para el poder del sistema de economía de mercado, parafraseando a Sócrates, el cual no paraba de caminar como método para tomar pensamientos, abro comillas, en forma, cierro comillas, según lo estipulan Navajas 2019, desplazó la paideia griega e impuso la paideia romana como instrumento mediático para canalizar los episodios de pánico existencial. Escúchese bien, para canalizar los episodios de pánico existencial a través de las preguntas clásicas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Con base en la teocracia institucionalizada en el Estado. La avalancha del día del neuromarketing catapultó a Colombia ante los ojos del planeta como una nación en plena UCI, unidad de cuidados intensivos, urgida de respiradores para exfoliar el colesterol mental. Escúchese bien, para exfoliar el colesterol mental, vale decir complejos, resentimientos y emociones represadas del germen de la clase media, y poder remitirla a la sala del nirvana antes del retorno a la normalidad anormal del inducido COVID-19,
como lo develarán los archivos decodificados de la historia del siglo XXI. Muy bien, amigos, a manera de colofón del día sin IVA, en una república bananera como la colombiana, estructurada por la paideia romana, que impone marcos mentales, escúchese bien, marcos mentales, quedará con la patente para institucionalizar el, abro comillas, CFC, cierro comillas, Friday Customer Covid, donde el derecho fundamental a la vida sana se dio el paso a las métricas del KPI del neuromarketing, en el pico más alto de la crisis sanitaria y en el contexto de los fundamentos profundos del capitalismo rabioso sin sentimientos. Hasta acá entonces las reflexiones sobre el día sin IVA en Colombia, ocurrido el pasado 19 de junio, que colocó en entredicho la economía del comportamiento. Me resta sino invitarlos a que sigan visitando el canal de Fernando de Jesús Franco Cuartas y los espero en una próxima entrega.